Estamos iniciando el estudio, la grabación de esta última parte de esta serie, ¿no es cierto?, que llamamos Lectura con Entendimiento, abocado a la Biblia. Leer para entender, leer con entendimiento. Pero a veces, por no saber cómo hacerlo, leemos y no entendemos. La finalidad de estos capítulos de esta serie es justamente presentar herramientas que a mí me han sido útiles, y si han sido útiles para mí, algunas de ellas también pueden ser útiles para ustedes o para otras personas. Hemos desarrollado 7 capítulos. Hemos repetido 2, así que hay 9 videos en el playlist en YouTube, pero son 7 capítulos. ¿En qué se resumen estos 7 capítulos? Los vamos a ver enseguida, después de una breve oración para dirigirnos al Señor, para que Él nos acompañe, nos dirija, nos dé sabiduría, entendimiento, y lo que sale de nuestra boca, que sea de acuerdo a su voluntad. Amado y eterno Padre, le doy muchas gracias por el interés y asistencia de Keila. Pedimos por los hermanos que no se pudieron adherir, pero podrán ver este estudio después grabado. Le damos gracias por la actividad que demoró 2 o 3 meses y que en cada vez que nos conectamos aprendimos algo. Gracias por cada video que quedó grabado para poder recordar cada cosa. Gracias por esta enriquecedora experiencia y por este estudio que es el último de este año, Señor. En el nombre de su Santo Hijo le damos muchas gracias. En Cristo Jesús, Salvador de todos los que le aceptan como su Señor. Amén. Muy bien, con la confianza, encomendándonos al Señor, voy a proceder a un resumen rápido de lo que fueron estos 7 capítulos, 9 videos que constituyen el playlist de Lectura con Entendimiento. Bueno, primer capítulo, primera oportunidad fue un resumen, una introducción, y es leer para entender. Yo a veces escucho que hay personas que están convencidas de que no tiene sentido leer la Biblia porque no la entienden. ¿Sí? No leo la Biblia porque no la entienden. ¿Para qué voy a leer la Biblia si no la entiendo? La verdad es al revés. No entienden la Biblia porque no la leen. Yo no puedo entender algo que no estudio, a lo que no dedico tiempo, a lo que no dedico energía, paciencia. Normalmente las cosas no las entendemos al tiro. Si nos rendimos a la primera, no vamos a entender nunca nada. Cualquier cosa necesita tiempo, paciencia. Lo que algún día tuvimos que hacer, caminar. Cuando empezamos a caminar, cuando empezamos a aprender a caminar, lo que más nos ocurría era que nos caíamos, nos íbamos por el lado, perdíamos el equilibrio. Claro, después pasa a ser tan normal que nos olvidamos que tuvimos que aprender a caminar. Y así, pues, aprendimos muchas cosas, andar en bicicleta, algunos, andar en patines, qué sé yo. Lo primero fue pasar por un par de costalazos, un par de porrazos, y después, bueno, aprendió. Y así, todo, todo, cualquier cosa. Nosotros necesitamos dedicar tiempo, paciencia, energía para algo. La Biblia es un medio que Dios escogió para transmitirnos su voluntad. Por lo tanto, tiene que ser el medio más eficiente, porque Dios es Dios. Y si Dios eligió este medio para transmitirnos su voluntad, primero es porque funciona y segundo porque no hay otro mejor, ¿ya? Hay otros, con la tecnología actual hay otros medios, pero la Biblia es lo que Dios puso en nuestras manos hace siglos y su voluntad está a nuestra disposición, totalmente disponible, así que hay que usarlo. Y ese fue la introducción a este estudio, la primera clase. Necesitamos, debemos leer la Biblia, porque al leerla la vamos a entender. Yo cuando comencé a estudiar, no a estudiar, a leer específicamente, yo dije, voy a leer Génesis, ya empecé a leer Génesis. Yo tuve que empezar varias veces, porque cuando ya iba en un capítulo 4, 5, 8, se me enredaba todo, me confundía, no me acordaba, todo de nuevo al capítulo 1. Y así fueron varias veces hasta que no me di cuenta y pasé el 10. Y dije, pasé por todo lo que se me había enredado, confundido, que no entendía. ¿Y fue por qué? Porque la insistencia, la paciencia, el tiempo, al final mi cerebro pudo procesar eso. ¿Por qué? Porque si no practicamos
la lectura de la Biblia es normal que no la entendamos, ¿ya? Es como, por ejemplo, cualquier cosa que no hagamos, cuando la vamos a hacer a la primera, cuesta. Pero cuando uno ya tiene el hábito, hace el ejercicio, empieza, ¿qué cosa? A desarrollar la habilidad, empieza a desarrollar la capacidad. ¿De qué? Por ejemplo, leer y entender lo que está leyendo, retenerlo, poder explicarlo a otros, poder ver ejemplos en donde esto se puede aplicar, etcétera. Y para eso, en el segundo capítulo de esta serie estuvimos viendo lo que es velocidad y léxico. ¿Qué significa eso? Todos tenemos un ritmo distinto para procesar la información. Por ejemplo, cuando yo era chiquito, quizá usted se acuerda también, nos dictaban y nosotros escribíamos en el cuaderno. O simplemente el profesor escribía en la pizarra y explicaba un ejercicio de matemática. Si el profesor lo hacía muy rápido, si explicaba muy rápido, yo no entendía nada. Si la profesora dictaba muy rápido, yo no alcanzaba a escribir. Entonces, ¿qué nos dice eso hasta el día de hoy? Que tenemos una velocidad personal para procesar la información. Algunos más rápido, algunos más lento. Eso va a depender mucho de qué tanto nosotros usamos nuestra mente, usamos la lectura, hacemos el ejercicio. Mientras, si no leemos nunca, es normal que cuando tomamos algo para leer, nos cuesta leer y nos cuesta entender. Y lo más probable es que después de leerlo no nos acordemos, no retenemos nada. Entonces leer es un ejercicio insustituible, pero tenemos que tener al menos dos consideraciones, que son la primera, velocidad. Yo no tengo por qué entender a la velocidad de otra persona. Otra persona puede tener la habilidad natural o por el ejercicio de leer, puede entender más rápido que yo. A mí no me tiene que preocupar que la otra persona entiende más rápido. A mí me tiene que preocupar que yo tengo mi velocidad y a esa velocidad tengo que leer. A esa velocidad yo puedo recibir información. Si alguien me está enseñando la Biblia más rápido de lo que yo puedo procesar, yo tengo que decir, ¿sabes? Vas muy rápido, no te entiendo. Y eso hacíamos, por ejemplo, en la universidad, le decíamos, profesor, va muy rápido, profesor no se entiende. Y el profesor se devolvía y bajaba las revoluciones, bajaba la velocidad. Entonces, eso demuestra que tenemos una velocidad de procesamiento. Y segundo, tenemos que tener un léxico. Un léxico significa un vocabulario. Si, por ejemplo, usamos Reina Valera, que es la versión o traducción más frecuente, vamos a encontrarnos con palabras de uso poco común. Son palabras que podríamos decir, ay, esta palabra que es rara. ¿Qué significa esto? Y esta palabra que aparece aquí, ¿qué significa? Si usamos una versión más moderna, Dios habla hoy quizá, u otra más moderna, vamos a tener menos problemas, pero de repente nos podemos encontrar con una palabra que no entendamos. Por ejemplo, entendemos la palabra redención. Estamos leyendo la Biblia y sale redención. Si yo no conozco el significado de la palabra redención, no voy a entender el versículo donde sale la palabra redención y posiblemente no voy a entender el capítulo. Dos o tres palabras que no entiendan un capítulo, ya no voy a entender el capítulo o voy a entenderlo mal. Entonces, el léxico tenemos que superarlo de una manera muy sencilla. Cuando no sabemos el significado de una palabra, tenemos que tomar el diccionario o tenemos que tomar el asistente de Google y buscar el significado de esa palabra. Entendemos el significado y se acabó nuestra confusión o nuestra falta de conocimiento. Y así vamos ampliando nuestro vocabulario. Hay muchas palabras que son raras en Reina Valera, pero se van repitiendo. Yo ya entendí el significado de esa palabra, después me va a salir 50, 100 veces, pero ya sé el significado. También yo aconsejé que podemos comparar versiones o traducciones de la Biblia. Nos puede gustar Reina Valera, como en el caso mío, pero podemos usar la nueva versión internacional, otra traducción, y podemos ver Juan 3:16, cómo sale aquí, cómo sale acá, cómo sale allá, y vamos a ampliar más que nuestro vocabulario, vamos a aprender formas distintas de una idea, porque al final Dios nos transmite ideas con distintas palabras a veces.
pero la idea es una. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso con distintas palabras va a decir la misma idea en cualquier versión, en cualquier traducción de la Biblia. Y luego de estos capítulos iniciales pasamos a prácticas o ejercicios o algunas estrategias o técnicas para ya entrar en materia de lo que es la lectura con entendimiento, y una de ellas fue la visualización y el contexto, que básicamente, si vamos a ese video en la playlist, es ir visualizando en nuestra mente lo que vamos leyendo, es ir imaginando que vamos caminando con los apóstoles, que vamos con Pablo en el barco, que vamos con Jesús, etcétera. Nosotros tenemos que hacernos parte de la historia, como que estamos ahí, trasladarnos en el tiempo. Y esa es una manera poderosa de retener y comprender, porque yo no puedo visualizar una idea que no entiendo. Si no puedo visualizar la idea, lo más probable es que no estoy entendiéndola. Y después de que la entiendo, empiezo a imaginármela, empiezo a visualizarla en mi mente. Eso es un trabajo adicional y ayuda mucho a comprender y retener esa idea. Lo mismo para ello el contexto. El contexto es lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está enseñando Jesús? ¿A quién le está enseñando? Todo eso tiene que ir fluyendo por nuestra mente cuando vamos visualizando la imagen. Nosotros usamos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Mateo como ejemplo. Usamos, por ejemplo, María cuando queda embarazada del Espíritu Santo. Usamos el nacimiento de Jesús también. Entonces ahí uno va imaginando, ¿ya? Los rasgos trascendentales, ¿ya? Y otra fue memoria gráfica, que usamos Mateo 13, que es hacer un bosquejo o un dibujo a mano alzada, algo puede ser rápido, pero el trabajo de hacer el dibujo, el bosquejo, ese trabajo hace que una parte distinta de la mente, del cerebro, también se despierte. Y ahí estamos potenciando nuestra capacidad de entender, razonar, retener, entender, etcétera. Memoria gráfica le llamamos a ese capítulo. Lo otro que hicimos fue retención bíblica por repetición. Básicamente, volvimos a tomar Mateo 13, la parábola del sembrador, como en el caso de memoria gráfica que hicimos el dibujo, pero en este caso lo que hicimos fue transcribir manuscritamente lo que estaba ahí en la parábola. Y al escribirlo 2 o 3 veces en la mañana o 2 o 3 veces en la tarde, quizá un día sí, un día no, pero al hacer el ejercicio en la semana nos dimos cuenta que prácticamente nos memorizamos el capítulo, perdón, el pasaje. Puede ser un capítulo entero, pero para ejemplo de ejercicio nosotros hicimos solamente un trocito. Bien, lectura dual fue lo último que se compartió el capítulo anterior. ¿Y qué es lectura dual o lectura doble? Es un mecanismo que equivale a que nuestra lectura se amplifica. ¿Cómo yo puedo lograr que leer una vez tenga el efecto de leer 2 veces? Y ese fue el último capítulo, y básicamente es leer en voz alta. Y el ejercicio de tarea fue para la semana, los días que pudiéramos, en el tiempo que pudiéramos, aprendernos el nombre de los 12 apóstoles. Y elegimos Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Yo lo tengo en pantalla, después cuando el video esté disponible, yo tengo la pantalla dividida, y aquí tengo en pantalla Mateo capítulo 2, perdón, capítulo 10, versículo 2 al 4. Yo este ejercicio no lo hice todos los días ni varias veces, lo hice un par de minutos. Lo hice un par de minutos, dejé 10 minutos, 5 minutos, ya 7 minutos, digamos. ¿Y qué hice? Leí en voz alta el versículo 2 que era largo. Entonces me aprendí la mitad del versículo 2 leyéndolo en voz alta. Dije, ya me lo aprendí. Después lo leí entero y me lo aprendí. Y lo retuve. Después empecé a leer el 2 y la mitad del 3. El 2
y la mitad del 3, después el 2 y el 3 entero. Y ahí ya llevaba 10 apóstoles memorizados, me aprendí 10. Y el 4 habla de los últimos dos. Y me lo aprendí. Ahora, quizá en otro evangelio cambia algún nombre. ¿Por qué? Simplemente las personas tenían más de un nombre. ¿Ya? Por ejemplo, Simón, a quien Jesús llamó Pedro, también se llamaba Cefas. Eh, el apóstol Pablo, que fue el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, él se llamaba Saulo. Entonces, cuando decimos Saulo, está hablando de Pablo, o Pablo está hablando de Saulo, etcétera. El nombre de los apóstoles también, habían apóstoles que se le llamaba por un nombre o por otro. Aquí, por ejemplo, a Mateo se le llama el publicano. En otro evangelio, a Mateo no le dicen Mateo, le dicen Leví. Mateo también tenía dos nombres, entonces nos podemos aprender el nombre de los 12 apóstoles y el nombre que tenía cada apóstol. Bueno, ese es un trabajo más amplio, podemos hacerlo, pero para hoy día la tarea era solamente aprendernos los 12 apóstoles según Mateo capítulo 10, versículos 2 al 4. Si no pudo hacer esa actividad, la invito a hacerla. Va a ser una linda, rica y nutritiva experiencia espiritualmente hablando. Bueno, ese es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora, se nos fueron 15 minutos más o menos, y hoy día vamos a ver algo nuevo. Y podríamos aplicar esto mismo, aunque yo estuve viendo Génesis 29 o Apocalipsis 7, versículo 5 en adelante, son 4 versículos nomás, y yo dije, ¿qué podríamos aprender o memorizar? Y dije, las tribus de Israel, las 12 tribus, interesante, interesante, ¿cuáles son las 12 tribus de Israel? ¿Usted se acuerda de alguna de las 12 tribus de Israel, Keila? ¿Me escucha? ¿No se acuerda? ¿De ninguna? Sí, sí, por ejemplo, tenemos la tribu de Rubén, tenemos la tribu de Judá, de Dan, de Isaacar, de Neftalí, de Aser, de Manasés, de Zabulón, la tribu bueno, son 12 tribus que vienen de los hijos de Jacob. Y eso está en el capítulo 29 y 30 de Génesis, que se repite, estaba viendo. ¿Cómo? Claro, no, eso es algo, ¿cómo se podría decir? Básico en el tema de la Biblia. Por ejemplo, el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento, que iba a nacer en el Nuevo Testamento, era descendiente o del linaje de una de esas tribus, de la tribu de Judá. El apóstol Pablo era descendiente de la tribu, por ejemplo, de Benjamín. Y así, es muy importante el tema eh, de lo que son las tribus de Israel. Cada una cumplió una función específica. Por ejemplo, la tribu de Leví fue la tribu que se dedicó al sacerdocio. En el Antiguo Testamento, la tribu de Leví se dedicó a todo lo que era el templo, la enseñanza al pueblo, recibía los diezmos, las ofrendas, etcétera. Esa es la tribu de Leví, ¿ya? Es un tema súper importante. Si no entendemos eso, difícilmente vamos a entender muchas cosas de la Biblia. Y yo pensé, podríamos aprendernos los doce nombres de las tribus. Es un ejemplo. Así como la tarea pasada fue los 12 nombres de los apóstoles. Pero independiente de lo que elijamos, pueden ser muchas otras cosas. Es un ejemplo nomás. Lo importante es la actividad, porque la actividad, cuando la entendamos, la vamos a poder aplicar a cualquier cosa. Y yo le puse, por ponerle un nombre, memotecnia bíblica. Por ejemplo, ¿tiene su Biblia a mano? Ya. La tiene en Mateo 10, por ejemplo, versículo 3. ¿Sí? Mateo 10:3, ahí por ejemplo aparecen 4 apóstoles, claro, y memotecnia significa que yo voy a asociar estos nombres a algo, ¿para qué? Para acordarme. Y
Por ejemplo, hay varias técnicas, una de ellas son las iniciales. Fíjese, por ejemplo, ya yo me quiero aprender los nombres de estos primeros cuatro apóstoles, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Y yo me puedo aprender las iniciales, FBTM, FBTM. Entonces yo me aprendo solamente las iniciales. Y al recordar las iniciales digo F, Felipe, B, Bartolomé, T, Tomás, M, Mateo. Es más fácil aprenderse cuatro letras que aprenderse cuatro palabras. También podemos aprendernos las cuatro sílabas. Por ejemplo, febatome, perdón, febatoma. Estas son palabras memotécnicas, que cada sílaba de cómo empieza el nombre, yo formo una palabra. Y esa palabra puede ser febatoma, que es media rara. A veces son palabras menos raras, pero la idea es la misma. Dice febatoma. Usted se acuerda de una palabra, febatoma, una palabra. Pero cada sílaba es como empieza el nombre de cada apóstol. Usted dice febatoma, se acuerda de una palabra. Y esa palabra es fe. Felipe. Va, Bartolomé. Tomás. Mateo. Y sabe, esto está ligado a cuando nos enseñan a leer. Yo no sé, usted con su hija o usted misma cuando pequeña se acuerda cuando nos enseñaban a leer y nuestro papá, nuestra mamá o el profesor nos echaba una ayudada de cómo empezaba la palabra. Nos decía, por ejemplo, to, tomate, bien, ¿ves? Entonces es algo que está ahí, es algo que está ahí por si acaso, no es algo. ¿Ah? Entonces, esto es memotecnia. También, para la memotecnia podemos usar experiencias, ¿ya? Yo, por ejemplo, para retener algo de un pasaje bíblico, puedo usar una experiencia. Eh, por ejemplo, Felipe, quizás yo tengo un hermano que se llama Felipe, no se me va a olvidar el nombre de mi hermano, po. Entonces, si me quiero aprender estos cuatro apóstoles, primero, me tengo que acordar de mi hermano. El primero se llama igual que mi hermano. El segundo se llama igual que mi amigo. Chuta, mi hermano y mi amigo. Ya tengo dos. El tercero, es mi segundo nombre, por decir algo, un ejemplo. Y el cuarto puede ser el nombre de un primo, es un ejemplo. Entonces yo asocio los nombres a personas que ya conozco y me voy a acordar más fácil, puedo decir, mira, mi hermano, mi primo, mi segundo nombre y qué sé yo, un amigo. A esto también se le llama ayuda a memoria, pero es más conocido como memotecnia. Y nosotros le vamos a poner apellido, memotecnia bíblica. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a memorizar, retener y entender pasajes o ideas de la Biblia. Yo, por ejemplo, a ver, voy a, voy a cerrar ya, para no hacer trampa. Yo ahí terminé con la pantalla dividida. Y voy a tratar de acordarme de lo que dice Mateo. Yo hice el ejercicio 7 minutos, una pura vez nada más, y me lo aprendí al tiro. Entonces, bueno, no todos tenemos la misma memoria. ¿Por qué? Porque mientras más usamos el hábito de leer, más fácil es retener. Mientras más leemos, más fácil es. Una persona que lee poco, eh, le cuesta más retener. Yo por el trabajo mío, trabajo que tengo, constantemente estoy leyendo y escribiendo todo el día computador, celular o a mano, agenda, cuaderno, entonces me agota, es un tema de que para mí leer algo rápido no cuesta nada y me lo aprendo rápido, porque es algo que ejercito, además de que leo la escritura con frecuencia. A ver, yo me acuerdo que dice, el nombre de los 12 apóstoles, voy a cerrar los ojos porque, para que se vea que me acuerdo, el nombre de los 12 apóstoles son estos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Eh, ahí ya tengo los primeros dos. Yo me aprendí dos. Después me aprendí los otros dos, ¿ya? Que dice Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Y ahí se acaba el primer versículo. Y me aprendí cuatro. Y después los que aprendimos recién, que los leí recién, como se me van a olvidar. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano.
Y a eso, y a eso le agregan el mismo versículo, el versículo 3 que es el más largo, eh, Felipe, Bartolomé, Tomás, sí, Tomás Leveo, por sobrenombre Tadeo, es lo que me acuerdo, y termina el versículo 5 por lo que me acuerdo, con Simón. Había otro Simón, no el Simón Pedro, se llama Simón el cananista y Judas Iscariote el que le entregó. Lo dije de memoria. Ahora voy a ver si cómo anduve. Voy a dividir la pantalla de nuevo. Ya, ahí dividí de nuevo la pantalla. Voy a leer. Dice, los nombres don, ya, el 2 fue perfecto. Parece que en el 3 me faltó decir hijo de Alfeo. Y estamos. Y solamente le di 7 minutos. Como yo mandé un audio en delante. 7 minutos, los leí varias veces, pero de a poquito me aprendí los primeros dos, la mitad del versículo 2, después los otros dos y me aprendí cuatro, después cuatro que eran fáciles, después dos y después dos. Y me lo aprendí. Si este ejercicio lo vuelvo a hacer ahora y lo hago por un par de días, no me voy a olvidar nunca de los 12 apóstoles. Puedo aplicar mnemotecnia, puedo... ¿Cómo? Sí, sí. Sirve para memorizar números, por ejemplo, también. Pues para memorizar números grandes, también se puede hacer. Pero nosotros como la estamos aplicando a la Biblia, la idea es aplicarla principalmente al estudio, comprensión, retención y enseñanza de la Escritura. Porque nosotros, entendiendo la Biblia a través de la lectura, comprendiéndola y reteniéndola, estamos en condiciones de compartirla. Podemos transmitirle a otros. Si sabemos poquito, podemos enseñar poquito. Si sabemos más que un poquito, podemos enseñar más que un poquito. Y si llegamos a saber harto, vamos a poder enseñar harto. Esa es la idea. Bueno, y memotecnia, vamos a irnos con los 12 hijos de Jacob. Ah, vamos a ir a Apocalipsis. Esa va a ser la tarea, la última tarea. Vamos a ir a Apocalipsis. A Apocalipsis 7:5. Apocalipsis 7:5. Son como cuatro versículos. Aquí está. 7, 7:5. Y aquí salen los nombres de las tribus de Israel. Que si los comparamos con Génesis 29 y 30, creo que también hay una diferencia. Porque hubo un hijo de Jacob que se llamó José, que tuvo dos hijos. Y en vez de ponerle a una tribu José, hay dos tribus que se llaman con el nombre de cada uno de los hijos de él. Hay que tener ahí un conocimiento un poquito más fino, pero al fin de cuentas no es nada del otro mundo. Y aquí, del versículo 5 al versículo 8, que son cuatro versículos, están los nombres de las tribus de Israel. Las voy a mencionar. Dice Judá, Rubén, Gad, Aser, Nestalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón de nuevo, de la tribu de José y Benjamín. Bueno, aquí vamos a hacer una lista, vamos a escribir la lista de las 12 tribus y nos vamos a tratar de aprender las 12 tribus. Yo propongo la memotecnia. Puede aprenderse las iniciales de las 12 tribus, sílabas que formen una palabra, o si usted considera que es más efectivo algunas de las cosas que hemos visto anteriormente, como por ejemplo leer en voz alta o transcribir, queda en libertad de aplicar la técnica que quiera. Bien, el punto es aprendernos, porque estas son cosas básicas que nosotros que decimos ser cristianos, son cosas básicas que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, yo creo en la Biblia, pero si desconozco la Biblia, ¿cómo puedo decir que creo en la Biblia si no sé lo que dice la Biblia? Es como contradictorio.
Yo para creer algo primero tengo que entenderlo, luego puedo o no creerlo, pero es totalmente imprescindible primero conocerlo, primero entenderlo. Alguien no puede no creer en Dios si nunca le han hablado de Dios, no tiene idea de lo que es la Biblia. Esa persona no cree en Dios, pero no sabemos si no es porque no cree o porque no lo conoce. Luego que le presentamos a Dios o él lee la Biblia o conoce, entiende la palabra, va a poder elegir si cree o no cree. Pero nosotros que nos hacemos llamar cristianos, ya pasamos por el proceso de creer. Nosotros tenemos la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios, de que hay una segunda venida en la que Jesús viene a juzgar al mundo, a salvar su iglesia. Entendemos que Él ya vino una vez a ser el Salvador de nuestras almas mediante el señorío que nosotros le expresamos voluntariamente, le entregamos voluntariamente. Esas son cosas que ya entendemos. Entonces, tenemos que tener mucha diligencia, tenemos que ser diligentes en conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque decimos que creemos en la palabra. Y si no conocemos la palabra, nos van a decir, ¿y cómo dices que crees en la Biblia si ni siquiera sabes lo que dice? ¿Qué opinas, Keila? Exactamente. Fíjate, te voy a leer un versículo que es uno de mis favoritos. De hecho, lo tengo pintado aquí. Colosenses 3:16. No es el único versículo que dice esto, pero yo me acuerdo siempre de este, porque la forma en que el apóstol Pablo lo expresa llega al corazón. Dice así la palabra, y con esto vamos a concluir el estudio. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mira cómo empieza este versículo. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y esa palabra nos va a exhortar, nos va a enseñar, nos va a dar sabiduría, vamos a poder cantar la palabra con gracia en nuestro corazón, etcétera. La palabra de Dios la podemos hasta cantar. De hecho, lo hacemos. Hay muchas alabanzas que son versículos de la Biblia cantados. Eso lo estuvimos viendo. Es una forma de memorizar versículos y lo estuvimos compartiendo. Pero yo aquí rescato eso. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Qué es abundancia? O a veces nos queda clara la idea de una palabra buscando lo contrario o el antónimo. ¿Qué es lo contrario de abundancia, Keila? Lo contrario de abundancia, ¿qué es? Lo contrario de que algo abunde. ¿Cómo? Se cortó. ¿Me puede repetir? Ya que hay menos. Bueno, ahí se ve que nos falta a veces vocabulario, porque sinónimos y antónimos nos ayudan a entender mejor una idea. Fíjese, abundancia significa que sobra, hay abundancia. Escasez significa que falta, que hay poco. Entonces, el antónimo de abundancia es escasez. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Que la palabra de Cristo abunde, es decir, que no escasee, que no tengamos falta de palabra, que no tengamos falta de la revelación de Dios en nosotros. ¿Qué le parece? Lo contrario, bueno, como hay diccionarios de significado, hay diccionarios de sinónimos y antónimos, usted puede buscar
en Google también, antónimo de la palabra abundancia, y ahí le va a salir. Y en la medida que usted vaya formando su léxico, ampliando su vocabulario, va a tener cada vez más capacidad para comprender, retener, entender y compartir la palabra de Dios. Vamos a dejar el video hasta aquí.